Hola, mi nombre es Edgar Josué. Hoy vamos a hablar sobre el capital, especialmente en el tema sobre la división del trabajo. Primero se va a abordar qué es la división del trabajo. Va a ser un lugar en el que un conjunto de personas se reúnen en un espacio físico con el propósito de realizar un trabajo al mando de un dueño, que ese dueño va a ser el capitalista. Bueno, para, para empezar, el capitalista busca vender mucho, busca vender mucho en poco tiempo, con el menor gasto posible. Eh, este proceso está involucrado por muchas fases, pero retomando lo que es la división del trabajo, supongamos que tenemos un reloj, este relojcito. Cada persona va a estar encargada de hacer una parte de este reloj, lo que va a ser la correa, los tornillos, lo que va a ser cualquier cosa que involucre el reloj. Entonces, entonces a este modo de producción es el sistema manufacturero. Y bueno, retomando, para hacer un reloj se necesita un proceso muy amplio, lo que es un inicio, un intermedio y un final. Entonces, una persona no podría, o sí podría, hacer el reloj en este tipo de fases, estas facetas. Sin embargo, sería muy tardado, lo cual el capitalista, pues, no le funciona porque él quiere vender mucho, él quiere vender mucho y no le conviene perder tiempo en eso. Entonces, él se le ocurrió que cada trabajador, supongamos que tenemos 20 trabajadores para la creación de un reloj. Entonces, 20 trabajadores, cada uno no puede hacer un reloj. Sería muy tardado, muy costoso y sobre todo tiempo, lo que pues el tiempo es muy valioso para ellos, para todos. Entonces, se le ocurrió la idea de que cada trabajador se especializara en algo. Supongamos, uno va a fabricar lo que es, pues como la unión, como el brochecito. Otro va a crear las correas, otro las medidas para que esto embone. O sea, cada persona va a tener una especialización en algo. ¿Para qué? Para que sea más dinámico, más rápido sobre todo. Entonces, uno hace esto, se pasa al siguiente, el siguiente lo ensambla, pero al ir pasando cada producto para al final crear algo nuevo, ya no se tardan tanto, porque yo paso esto, bueno, una parte lo doy, ahora sigo haciendo lo mismo, va a ser algo muy repetitivo, entonces es que esa persona sea muy buena en su área, y así sucesivamente. Este es un ciclo en el que pues es funcional, es más dinámico. Y aquí entra la parte de la cooperación que se vieron en capítulos anteriores, en la que entre los trabajadores se van a buscar, se va a buscar una ayuda entre sí. ¿Para qué? Para que cada trabajador se vaya especializando en su parte. Y bueno, algo negativo ante este proceso es que cada persona, al especializarse en una sola área, no podrán saber o hacer eh, el demás proceso productivo, a comparación de hacerlo del inicio al final, lo cual es algo negativo porque es algo repetitivo, o sea, no vas a aprender a hacerlo. Pero bueno, retomando
el tema, la división del trabajo tiene tanto buenas cosas como malas. Por ejemplo, número uno, lo bueno. Pues obviamente al especializarse cada persona en algo genera más productividad. Lo malo es que el trabajador al especializarse no aprende todo el proceso y las ganancias son siempre para el capitalista. El trabajador solo le pagan los medios para cubrir sus necesidades. También se empiezan a crear clases sociales, lo que sería la burguesía, que son los dueños, los capitalistas, y el proletariado sería la persona que vende su fuerza de trabajo. Y allá se empiezan a clasificar como diferencias entre trabajadores y dueños. Dueños y trabajadores. El trabajador, al solo estar como una máquina, un ciclo repetitivo, un ciclo así, siempre lo mismo, se le denomina, vaya la redundancia, máquina de trabajo, o sea, no sirve para otra cosa más que ese fin específico. Y bueno, entre otras cosas negativas que más adelante se van a abordar, anteriormente había un término llamado artesano, en la que el artesano creaba sus propios productos, conociendo de pies a cabeza, o sea, de inicio a final, todo el proceso productivo, se lo sabía de memoria, o sea, todo. Sin embargo, al evolucionar el capitalismo, pues se volvió un negocio, así creando, robando ideas, siempre con el beneficio de pues obtener algo. En este caso, pues lo que es el plusvalor, o sea, más de lo que invertiste. Entonces, eso es un aspecto negativo porque los artesanos, al tener la competencia de capitalistas con máquinas que venden más rápido, producen más rápido, dan más barato probablemente, entonces a esto el artesano se vio en la necesidad u obligación de trabajar para el capitalista y ya no generar sus propias mercancías. Y bueno, un claro ejemplo es un artesano, supongamos que crea, no sé, zapatos, guaraches, etcétera. Algo que él sea especializado en eso. Entonces, el artesano sabe crear todo y lo vende a un precio en el que pues tenga una ganancia, pero él lo hizo él solito. El capitalista es similar, pero diferente. ¿Por qué? Porque él quiere vender en masas, mucho, en menos tiempo y con menores sueldos. Entonces lo que creó fue un sistema en el que pudiera obtener ganancias muy grandes. Así, reuniendo a personas de diversos lugares, lo, donde sea, y así creando un proceso productivo en el que pues se crean las mercancías con el fin de obtener un plusvalor. Pero ahí el punto negativo es que le quitó el trabajo a los artesanos. Los artesanos se fueron a trabajar para él. Y bueno, en conclusión, ante esta problemática, este análisis es importante para determinar y saber cómo el sistema capitalista tiene más cosas negativas que positivas. Esto por el hecho que el capitalista ve a las personas o a sus trabajadores como simples máquinas, o sea, a él no le importa nada más que su beneficio, el plusvalor. Y pues esto no es solo un problema económico, sino algo inhumano. El capitalista siempre pues convierte a sus trabajadores en piezas o una máquina en lugar de permitirles pensar, desarrollarse. ¿Por qué? Porque si lo hacen sería en su competencia y lo cual el capitalista no es algo, algo con beneficio.
Y bueno, esto ha sido un pequeño análisis, una pequeña descripción de lo que es este tema. Muchas gracias.